Ok, bueno, comenzamos la segunda parte de la clase de hoy. Me gustaría que, como había mencionado en la primera parte, comencemos con preguntas por parte de ustedes. Adelante, los escucho. Buenos días, doctor. Tengo una preguntita respecto Sí. justo a este gráfico. Ujú. Este gráfico representaría lo que en este caso, un neutrón, o sea, este gráfico representa lo que un neutrón experimentaría cuando se va acercando al centro nuclear, o qué representaría. Ya. No, exactamente representaría el pozo de potencial asociado al centro nuclear repulsivo que habíamos hablado. Pero aquí naturalmente no estamos incluyendo, por ejemplo, la fuerza de Coulomb repulsiva. Contestando puntualmente en la pregunta que me haces, es justamente lo que vemos en estos dos potenciales, para el caso del neutrón, por ejemplo, y para el caso del protón. Y como puedes ver, justamente aquí ya incluida la reposición de Coulomb del núcleo, el neutrón tendría, naturalmente, por las características que habíamos mencionado, esencialmente por lo que es una partícula neta, sería el único que tendría la posibilidad de acercarse a este centro nuclear, haciendo de referencia justamente de que este podría estar asociado a un radio mínimo, digamos, de aproximación del mismo, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, del protón, de hecho no lo alcanzaría, ya que este radio mínimo de aproximación hacia el núcleo vendría a estar recorrido, digamos, más hacia el lado de valores grandes del radio asociado al núcleo. ¿Por qué? Porque este, al ser una partícula cargada, lo primero que siente es el campo de Coulomb del núcleo, ¿no? Y lo cual lo llevaría a interactuar primero con el campo de Coulomb del núcleo. De hecho, o sea, es con lo único que interactuaría, no llegaría a ese centro nuclear eh, como lo haría, por ejemplo, el neutrón con mayor facilidad, ¿no? ¿Se entiende? Sí, doctor, muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel, por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces continuemos con la clase. Eh, como comentaba su compañero, ¿no? ¿Cómo entenderíamos entonces el grado de penetrabilidad de los neutrones o de los protones dentro del núcleo? Entonces, para ello nuevamente haremos referencia a estos dos potenciales, ¿no? Que les muestro acá, donde justamente la diferencia entre uno y el otro hace fundamentalmente énfasis en el hecho de que en el caso del protón, primero interactúa, o con lo único que interactúa, podríamos ponerlo en esos términos, es con el campo de Coulomb del núcleo, ¿no? Debido a que esta es una partícula cargada, entonces lo primero que se siente es el campo de Coulomb del núcleo, y de manera de que este radio mínimo de aproximación que tendría con el núcleo se vería recorrido de modo que se aleje justamente del centro nuclear que comentábamos hace un momento. Entonces, este tipo de interacción que tendría el protón con el núcleo, nuevamente lo repito, sería fundamentalmente porque interactúa primero con el campo de Coulomb del mismo, ¿no? En el caso del neutrón es una situación totalmente diferente, debido a que esta no es una partícula cargada, entonces podríamos decirlo así, ¿no? Penetrar con más facilidad dentro del núcleo, obviamente no interactúa con el campo de repulsión de Coulomb, y se aproximaría lo máximo hacia el centro nuclear, que tendría una característica de repulsión también, debido a la complejidad que habíamos mencionado de la estructura que tienen también asociadas los nucleones, ¿no? Y a los cuales asociaríamos también una carga. eh, Debido a la carga asociada a los quarks que los forman, ¿no? Bien, entonces simplemente comentarles sobre esto de que nuevamente haremos referencia a los experimentos de dispersión que fueron justamente eh, eh, los mecanismos, podríamos decirlo así, ¿no? De que nos dieron mucha más información, naturalmente, sobre esta complejidad del núcleo y cómo interactúan los nucleones dentro del mismo, ¿no? Y que naturalmente los experimentos de dispersión
nos han dado también información sobre la emisión de radiación del núcleo, nos lleva justamente al hecho de que, y es, de hecho de esto hacía mención hace un momento, de que incluyendo, por ejemplo, partículas que podrían ser absorbidas por el núcleo, incluso el mismo neutrón podría venir siendo absorbido por el núcleo, no logrando, digamos, esto dependiendo naturalmente de la energía que tenga, no logrando, digamos, de que éste logre separarlo o partirlo, ¿no? Los estados excitados de estos núcleos grandes en los cuales estaría el neutrón siendo absorbido por el mismo, llevaría justamente a estados excitados. O también podemos trasladar el mismo escenario a el pión, ¿no? Que si bien es una partícula cargada, siendo mediadora de la fuerza nuclear, podría estar eventualmente ser igual absorbida por el núcleo y llevarnos, por ejemplo, a estados excitados del núcleo, ¿no? Entonces, estados excitados se observaron igual experimentalmente, pueden incluso emitir radiación y fundamentalmente radiación, por ejemplo, gamma, ¿no? Pero bueno, de esto volveremos a hablar con mayor detalle en el momento en el cual estamos describiendo estas reacciones nucleares más detalladamente, ¿no? Pero lo mencionamos ahora porque es, digamos, importante de tener en contexto qué es lo que está ocurriendo justamente con la interacción que podría ocurrir, ¿no? En el hipotético caso de que un protón o un neutrón quiera, digamos, bueno, vendría a estar interactuando con el núcleo y ver cuánta interacción podría tener este con el mismo, ¿no? En términos justamente de cuánto podría penetrar dentro del núcleo, no, creo que el neutrón es el único que lo podría, digamos, hacer debido a las características que habíamos mencionado, ¿no? E interactuar, de hecho, además con la propia estructura, digamos, del mismo, ¿no? Bien, entonces de esto hablaremos más adelante. Bueno, ahora haremos referencia justamente a lo que también comentábamos en la primera parte de la clase y era justamente la propuesta que hacía Hideki Yukawa en la década de los 30, 1934 fundamentalmente, que es donde introduce justamente esta teoría que nos lleva a entender mm, cómo debería de interpretarse esta nueva fuerza nuclear, ¿no? Bueno, haremos, digamos, nuevamente referencia al potencial de Coulomb, ¿no? Entonces, de hecho, ya lo habíamos comentado, a la escala del núcleo también está presente el potencial de Coulomb porque tenemos, ¿no? Partículas cargadas que son parte o son los constituyentes del núcleo, fundamentalmente hablando de los protones, ¿no? Y sabemos bien que la interacción nuclear en realidad es mediada por una partícula que es el fotón, ¿no? En el caso de la propuesta de Yukawa, ¿no? En realidad este escenario cambia proponiendo de que este potencial hipotético que podríamos asociar a la fuerza nuclear venga a ser mediada por una partícula en realidad con masa, ¿no? Que luego nos lleva justamente a a la interpretación de que esta partícula con masa podría asociarse a la del mesón pi, por ejemplo, ¿no? Y de modo de que la partícula con masa, mediando la interacción de la fuerza nuclear a la escala de Fermi, e incluso nos pueda permitir entender, como decíamos también más antes, cuál es el rango de esta fuerza, ¿no? Y esto naturalmente podríamos inferirlo, por ejemplo, haciendo referencia a la longitud de onda de Compton, que depende, digamos, ¿no? De la masa de la partícula que queramos asociar justamente a una longitud de onda particular. Es de hecho que justamente si ponemos a pensar de que el rango de la fuerza podría estar entre, ¿no? O ser muy próxima al femtómetro o al Fermi, entonces esta partícula debería tener más o menos el orden de esta masa, ¿no? 140 o poquito más de mega electronvolts. Y de hecho, ¿no? Si uno, bueno, nuevamente explora, ¿no? Cuáles son las masas que naturalmente hoy se sabe asociadas a los mesones pi, a las tres variantes, digamos, que existen, ¿no? Es decir, a los mesones cargados y al mesón neutro,
Estas son muy próximas, sobre todo las partículas cargadas asociadas al mesón pi son muy próximas justamente a este valor que hacíamos referencia hace un momento, ¿no? Bien, naturalmente la propuesta de Yukawa que llevaba al escenario en el cual tendríamos que entender que esta fuerza estaría mediada por esta partícula, esto lo habíamos comentado al inicio, ¿no? Del curso, lo vuelvo a repetir, eh, esta naturaleza del mesón pi en realidad era confusa, naturalmente, ¿no? Porque pónganse a pensar de que en la época no existían del todo los aceleradores potentes que hoy existen, ¿no? Y que la única fuente de estas partículas eran los chubascos provocados por los rayos cósmicos, que han sido estudiados previamente, digamos, igual el siglo pasado, ¿no? Entonces, esto justamente nos ha llevado a que los experimentos para develar esta partícula sean llevados justamente a lo alto de las montañas, ¿no? Y esto nos traslada, como ya sabemos, a la historia épica que tiene nuestro laboratorio de física cósmica de Chacaltaya. Pero bueno, de la época en realidad no se podía saber con claridad de repente la estructura que tenían estos mesones, ¿no? Hoy, ¿no? Naturalmente, esta estructura por experimentos en aceleradores es asociada justamente a la combinación de dos quarks, ¿no? Que en el caso justamente de las variantes cargadas del mesón pi, hace referencia justamente a una combinación un poco extraña, que hace referencia a la de el quark up y un antiquark asociado al quark down, o viceversa en el caso del pión negativo, ¿no? Y en cambio, en el caso del pión neutro, es una combinación en realidad de estados que tenemos definiendo justamente las características del mesón neutro, ¿no? Entonces, además, los experimentos también, nuevamente haremos referencia a los experimentos de dispersión, nos han develado de que no únicamente el mesón pi es el mediador a la escala precisa a la cual está, digamos, asociada fundamentalmente, no por las características que éste tiene, haciendo referencia a su masa, ¿no? De hecho, que es un rango asociado a unos cuantos femtómetros que define justamente el rango de la fuerza nuclear. Pero si uno va escudriñando más en la estructura interna propia del núcleo, que nos lleva justamente a la complejidad de repente, antes de derivar a la estructura de los propios nucleones, ¿no? Conformados por tres quarks, hablando de los protones y los neutrones, ¿no? Se encontraron justamente estados excitados que nos llevan justamente a la interpretación de la fuerza nuclear a través de otras partículas que además de los mesones pi, por ejemplo, son asociadas a los otros mesones que, por ejemplo, son las variantes de los mesones Rho, positivo, negativo, y también el neutro, ¿no? Que tienen masas, como ustedes pueden ver, un poco más grandes que la de los piones, ¿no? Bueno, entonces esto justamente nos lleva a la interpretación en el cual podríamos establecer un límite, ¿no? Un límite en la descripción del fenómeno nuclear, haciendo referencia a qué partícula podría mediarnos la fuerza nuclear en la escala del Fermi. Sin duda alguna, en la escala del Fermi, de unos cuantos Fermi, es el pión, ¿no? Y el pión es el que es responsable justamente a, vamos a decirlo, grandes distancias de que pueda permitir esta cohesión entre nucleones presentes en el núcleo, ¿no? Y es la que justamente es la responsable, vamos a decir, principal de que el núcleo se mantenga estable, ¿no? Naturalmente bien centrados en este corto rango en el cual actúa esta fuerza nuclear. Bien, bueno, pero para entender justamente la complejidad que nos lleva a la interpretación de esta expresión de acá que se conoce, ¿no? Como el potencial de Yukawa, naturalmente la interpretación tuvo que partir de una interpretación de la mecánica cuántica que incluya, ¿no? Una ecuación de onda, por ejemplo, para la descripción dinámica de los mesones pi,
que naturalmente podríamos asociar a la ecuación de onda de Klein-Gordon, se denomina así, que recuerden que esta ecuación ha sido propuesta como alternativa a la ecuación de Schrödinger, porque la ecuación de Schrödinger naturalmente desde el escenario clásico no incluía, por ejemplo, las características relativistas que deberíamos de asociar a la misma, ¿no? Y que hoy en día se sabe de que estas características tienen que ser incluidas, digamos, en la descripción dinámica de las partículas, ¿no? Entonces, eh, podemos decir, parte con la descripción de la ecuación de onda asociada a la ecuación de Klein-Gordon, ¿no? Para partículas libres, que tiene esta interpretación que ustedes ven acá, o mejor dicho, esta expresión que ven ustedes acá, y que naturalmente incluye las características de la partícula mediadora a la cual estaríamos asociando esta ecuación de onda, ¿no? Lo cual justamente si nosotros tomamos en cuenta la interacción o ponemos el escenario en que estas partículas interactúan, ¿no? Con los nucleones o la interacción propiamente incluso dicha entre los nucleones mediada por esta partícula, podríamos tomar en cuenta, ¿no? La ecuación de Klein-Gordon, que es esta de acá, donde tomamos en cuenta justo la, este factor g con la función esta ρ asociada justamente a la densidad de probabilidades que podríamos asociarla habíamos visto, ¿no? Previamente a la densidad incluso nuclear del núcleo, que nos puede llevar justamente a una interpretación de cuán intenso es este campo o cuán intenso es esta fuerza asociada a esta descripción eh, que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, este término de acá también se lo reduce a esta constante kappa. Esto se lo encuentra normalmente en la literatura, que hace referencia justamente a la partícula mediadora con masa que estamos incluyendo en la descripción justamente de esta ecuación de onda basada en la ecuación de Klein-Gordon, ¿no? Lo más importante tal vez de rescatar de esta expresión es esta constante G, ¿no? Que en realidad sería la constante de acoplamiento, se la denomina así, ¿no? Que nos daría una idea de la intensidad de la fuerza la fuerza de Yukawa o la fuerza nuclear en la interpretación del potencial de Yukawa, que nos permitiría entender, ¿no? En esta descripción mecánico-cuántica o también dentro de esta descripción de campos, ¿no? Que G vendría a determinar justamente la intensidad del acoplamiento de esta fuerza. Bueno, de esto de repente lo veamos más adelante con un poco más de detalle, pero es importante solamente en este momento tal vez mencionar que esta intensidad asociada a esta constante de acoplamiento vendría a darnos una primera idea de cómo podemos entender esta fuerza a la escala del Fermi, ¿no? Mediada por esta partícula con masa que es atribuida a la del mesón pi, ¿no? Y que nos lleva finalmente a esta expresión de como una solución, por ejemplo, de la ecuación de onda que tenemos acá, que nos lleva justamente a la expresión del potencial de Yukawa, tomando en cuenta naturalmente la constante de proporcionalidad que inicialmente habíamos, ¿no? La habíamos escrito de esta manera, que nos daba a entender justamente la dependencia con la partícula con masa, mediando la fuerza, y además, ¿no? En la digamos, expresión completa del potencial de Yukawa como, repito, solución de la ecuación de onda de Klein-Gordon asociada a la partícula mediadora, nos da naturalmente la constante que nos permite esta proporcionalidad entre el potencial de Yukawa y la partícula con masa y las constantes que están determinando justamente y fundamentalmente haciendo hincapié en G, ¿no? Nos está determinando justamente la intensidad del campo o de la fuerza nuclear a esa escala, ¿no? Entonces,
simplemente digamos alguna característica que podríamos hacer mención. Kappa es una expresión inversa justamente de la longitud de onda de Compton que habíamos visto, pero que nos lleva naturalmente al mismo escenario en el cual podríamos inferir, ¿no? A través de la masa del mesón cuán, cuánto es el rango de esta fuerza, ¿no? Y solamente sabiendo, ¿no? Las características asociadas a la masa de la partícula mediadora. eh, y que nos determina de alguna manera, ¿no? El rango de potencial, como habíamos visto. Nos da, mejor dicho, una idea del rango de potencial o el rango asociado al potencial de esta fuerza, que como ya hemos visto, ¿no? Es un rango pequeño y es del orden del femtómetro, ¿no? 1.4 femtómetros para ser más precisos. Y que, como habíamos mencionado también más adelante, o perdón, más antes, esta bueno, nos da una idea de que la interacción a más grandes distancias, ¿no? Por las características que ya hemos mencionado asociadas a las de la longitud de onda de Compton para el mesón pi, ¿no? Nos da una idea de que son las distancias de más alto rango, si se puede decir así, de alguna manera, que nos pueda dar una idea de cuánto es el campo de acción en términos, ¿no? de, de, de esta unidad, cuán, cuán, cuánto es el alcance de esta fuerza nuclear, ¿no? Y que, bueno, se entiende de que es la más grande por las características de la partícula mediadora y que nos permite justamente entender la estabilidad del núcleo en términos de este rango en el cual actúa la fuerza nuclear, ¿no? Recuerden bien que más allá, a medida que, creo que es intuitivo, ¿no? A medida que vayamos haciendo cada vez más grande el núcleo, naturalmente habrá una, una compensación, un balance de estas dos fuerzas presentes en el núcleo, o sea, hablando de la fuerza nuclear con este rango de acción y la fuerza electromagnética que tiene naturalmente un mayor rango. Y naturalmente, mientras nos vayamos alejando del campo de acción, del rango, ¿no? En el cual actúa esta fuerza nuclear, ¿no? Mediada nuevamente por el mesón pi, fundamentalmente a grandes distancias, hará de que el núcleo cada vez sea más gobernado por la fuerza, o hará más que en el núcleo influya la fuerza electromagnética, de manera de que esto nos lleva justamente a la justificación de por qué existen núcleos inestables donde asociados a núcleos naturalmente más grandes se da incluso una fragmentación espontánea del mismo por la justamente inestabilidad del balance de estas dos fuerzas, ¿no? Donde habría una predominancia en núcleos grandes de la fuerza, por ejemplo, de Coulomb o de potencial de Coulomb sobre potencial de Yukawa, ¿no? Bien, entonces este es el último tema que estamos abordando en esta lección y estamos luego pasando a la segunda lección que nos va a permitir estudiar los modelos nucleares, ¿no? Tal vez haciendo una pausa aquí intermedio para poder hacer nuevamente o abrir un escenario a las preguntas. Los escucho si tienen alguna duda de esta última parte que comentábamos. Por favor, adelante muchachos. ¿Alguna duda? Bien, entonces continuando con la clase, ahora vamos a pasar a el contenido. Bueno, vamos a iniciar la segunda lección que hace referencia justamente ahora a estudiar la estructura nuclear, pero eh, basándonos en los modelos más estudiados, podemos decirlos así, que tenemos desde que, digamos, se ha podido introducir una teoría que explique los diversos fenómenos que se observan naturalmente en el comportamiento del núcleo, ¿no? Y como ya habíamos advertido en la primera lección, por ejemplo, el entendimiento de la energía de ligadura, ¿no? Presente justamente como parte vamos a decir, de la explicación de la energía que está asociada justamente al grado de cohesión que tienen los nucleones dentro del núcleo y que explica justamente este déficit de energía, digamos, que se ve
en el entendido de que uno pueda simplemente no agarrar la masa de los constituyentes, es decir, la masa de los neutrones y los protones y entender de que, por ejemplo, la masa del núcleo sea simplemente como una suma aritmética, digamos, ¿no? de ambas. Pero esto no es así, se lo ha podido también esto verificar experimentalmente, como comentábamos, ¿no? en la primera lección, y esto nos lleva justamente a esta definición de la energía de ligadura asociada justamente a este grado de cohesión que existe de los nucleones en el núcleo, ¿no? Bueno, esto naturalmente ha sido modelado, ¿no? Y ahora lo vamos a ver con más detalle, por lo que se conoce como el modelo de la gota líquida, ¿no? En realidad, en términos bien generales, son tres los modelos más estudiados que explican las propiedades que se observan del núcleo hoy en día, ¿no? Y naturalmente esto no quiere decir de que sean, digamos, modelos definitivos o concluyentes. De hecho, una combinación de estos permiten entender varias de las características que hoy se observan, por ejemplo, del núcleo, ¿no? Y permiten naturalmente también explicar muchos de la fenomenología que se observa, ¿no? Eh, como es el hecho justamente de asociar esta energía de ligadura al núcleo, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Y estos tres modelos en esencia son el modelo de la gota líquida, ¿no? El modelo de gas de Fermi, que también lo veremos más adelante, y el modelo de capas, que es una referencia más, una descripción desde el punto de vista de la mecánica cuántica, asociada justamente a la descripción de las propiedades del núcleo, ¿no? Bien, entonces comenzando con la primera que hacíamos mención, el modelo de la gota líquida, vamos a hablar sobre características bien generales asociadas a esta, ¿no? Eh, bien, esta, vamos a imaginar que el volumen nuclear, por ejemplo, es directamente proporcional a la de los constituyentes. Pero en realidad, esto ya lo habíamos advertido, ¿no? En la primera lección habíamos dicho de que, nuevamente, para que uno pueda imaginarse, por ejemplo, el radio nuclear, ¿no? Que podríamos asociar a los núcleos, depende de la cantidad de los constituyentes que formen el núcleo, ¿no? Y justamente eso nos lleva, permítanme volver a la expresión, nos permite llevar a esta expresión de que tenemos acá, ¿no? Que depende naturalmente del número de nucleones, ¿no? De esta manera y que nos permite fundamentalmente entender o podríamos asociar incluso un volumen asociado a este radio nuclear que va a depender naturalmente de los constituyentes que tengan, ¿no? Creo que esto ya lo habíamos advertido previamente, pero bueno, es elemento, digamos, sustancial en la descripción de este modelo, ¿no? Luego podríamos hablar de que, y de repente esto es lo más importante, de que este núcleo pensado ¿no? como un volumen nuclear que va a depender de sus constituyentes, en realidad lo vamos a pensar como si fuera un líquido. De hecho, de que tenga las características que tiene, por ejemplo, un líquido, ¿no? Y que es, por ejemplo, una de ellas, si no es la más importante, de que podríamos describir un líquido incomprensible, ¿no? O sea, es decir, que no podemos comprimirlo el líquido debido a que eh, ¿no? Tiene, las moléculas que constituyen el mismo tienen un espacio que ocupan y estas tienen un límite, digamos, en el grado de compresibilidad que estos tendrían. Entonces, esta misma característica estaríamos asociando a la del modelo de la gota líquida. De hecho, el mismo nombre del modelo deriva de esta característica elemental, digamos, ¿no? Pero además vamos a asociar una otra propiedad en esta descripción asociada a la de un líquido para el núcleo y que es de que hace referencia justamente a que tiene una muy alta densidad a medida que nosotros nos vayamos aproximando a la parte del centro nuclear, digamos, ¿no? Y esto, bueno, ha sido propuesto, aquí ustedes pueden ver las dos referencias, ha sido propuesto por Bohr y por, espero pronunciar bien el apellido de este científico, Weizsäcker, ¿no? En la década de los 30, como pueden ver, ¿no? Entonces aquí ven las dos referencias a los artículos científicos que dieron, digamos, lugar a esta propuesta del modelo formalmente, ¿no?
Bueno, aquí quiero ilustrar justamente lo que en palabras lo dije hace un momento y es justamente asociada a este modelo en tres dimensiones. Bueno, ahorita les voy a mostrar las tres dimensiones sobre el modelo, pero aquí simplemente una imagen que tenemos asociada justamente a lo que mencionábamos hace un momento, es decir, de que tenemos un grado de descripción del mismo en el cual mejor dicho, el grado de densidad mayor iría, digamos, a estar concentrada en la parte central del núcleo y en la parte más externa tendríamos una menor densidad de los nucleones y esto nos reflejaría justamente esta propiedad asociada a la de un líquido que estamos asociando al mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, permítanme ir al modelo en 3D que les decía y poder más... eh, con más, digamos, visibilidad poder explicar lo que decía inicialmente. Entonces aquí naturalmente los nucleones que estamos viendo más alejados de la parte del centro nuclear, que sería justamente el que estaría reflejando la característica más densa del núcleo, vendría a estar caracterizado justamente por algún tipo de distribución, ¿no? En la cual asociando justamente incluso un tipo de simetría al mismo que podríamos asociar la de una esfera, ¿no? Estos nucleones podrían estar más próximos a lo que vendría a ser, digamos, la superficie de la esfera, ¿no? Y como son menos numerosos o reflejan una menor densidad a medida que nos vayamos aproximando a la superficie de la esfera, entonces más o menos la idea de que estos contribuyen justamente con la energía de ligadura en términos generales en todo el núcleo vendría a corresponder una menor energía de ligadura a medida que vayan siendo más externos al centro nuclear, ¿no? Un escenario totalmente, obviamente diferente tenemos en la parte más central del núcleo, en el cual tendríamos justamente reflejada la mayor concentración de los nucleones que harían referencia justamente a esta mayor energía asociada a los mismos, ¿no? Y de hecho, ¿no? Como habíamos mencionado en el modelo de la gota líquida, o sea, el hecho de que uno asocie estas propiedades de que no se podría comprimir lo suficiente este núcleo, haciendo las referencias, digamos, a las propiedades de un líquido, ¿no? Hace justamente la justificación de por qué en ese entendido se hace la propuesta de este modelo, ¿no? Bien, entonces este por si acaso es un modelo del núcleo de uranio 238, donde tenemos, sí, déjame recordar, donde tenemos, sí, 92 protones y 143 neutrones. Aquí los protones están representados por las esferitas de color rojo y los neutrones están representados por las esferitas de color azul, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente para poder poner en contexto la idea más allá, digamos, de esta imagen que he capturado del modelo en 3D, de tratar de visualmente dar más claridad, digamos, a este concepto de tratar al núcleo como un líquido por la propiedad de repente más general que estamos asociando al mismo y es justamente el grado de compresibilidad del mismo y de la concentración de mayor nucleones en la parte central del núcleo que hace referencia a la que estamos considerando un núcleo o un líquido en la parte más central con mayor densidad, digamos, ¿no? Bien, entonces dicho esto, como características generales, ahora hablaremos de las propiedades del modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos naturalmente plasmar todas estas ideas en un modelo matemático que se conoce de hecho como la fórmula semi-empírica aquí introducimos otro personaje en la contribución de este modelo que es Beth y Weizsäcker, espero haber pronunciado nuevamente bien el apellido de este científico, y es justamente una expresión que finalmente termina en esta que vemos acá,
asociada naturalmente a la expresión de la energía de ligadura. Recuerden bien que esto lo habíamos visto, ¿no? Bueno, sí, que quiere ser conservativo, y dentro de la literatura hace referencia justamente al término de la energía de ligadura, que hace referencia en inglés, ¿no? El binding energy, que es como digamos, se mantiene acá las iniciales, digamos, haciendo referencia a la energía de ligadura. O simplemente lo podríamos denotar como B, ¿sí? Entonces, aquí tenemos naturalmente 4 contribuciones, podemos verlo acá, ¿no? Estos 4 términos que contribuyen con la descripción de la energía de ligadura, que nuevamente repito, vamos a asociar justamente a la descripción del modelo de la gota líquida, haciendo referencia justamente a las propiedades que habíamos mencionado del núcleo, ¿no? Entonces, una de ellas justamente es introducir una simetría al mismo, que de hecho podríamos incluir una simetría esférica al mismo, y que, bueno, vamos a ir detallando término por término qué exactamente quiere, o de qué manera contribuye cada término dentro de la descripción de esta expresión para la energía de ligadura, ¿no? Bien, entonces en el primer término se entiende que es el término que contribuye con la energía asociada al volumen nuclear denso, ¿no? Que hacíamos referencia como parte elemental de la descripción nuevamente, que la energía estaría conectada justamente con la proporcionalidad que existe del volumen del núcleo, que estaría representada fundamentalmente por los nucleones presentes en el núcleo, ¿no? O el número de nucleones presentes en el núcleo. Entonces, toda esta energía estaría enfocada, digamos, en la cantidad de los nucleones que formarían, ¿no? el núcleo atómico. Y naturalmente esto nos va a llevar, obviamente, a una clasificación dentro de los mismos núcleos que forman los átomos que conocemos en la naturaleza, porque sabemos bien de que, ¿no?, desde el hidrógeno y sus isótopos hasta todos los otros elementos que tenemos, tanto estables como inestables, va a depender naturalmente del número de nucleones que éste tenga, ¿no? Entonces es absolutamente, digamos, un término que en la proporcionalidad directa con el número o tamaño del núcleo y en términos de la contribución de energía que pueda tener esta para esta expresión, o sea, en términos de la energía de ligadura, es absolutamente, digamos, coherente, ¿no? que esté ahí. En cambio, en el segundo término, bueno, y va a ser una energía que se vaya restando cada vez, ¿no?, por la complejidad, digamos, que vamos ahora a introducir con la contribución de los demás términos. El segundo en particular hará referencia justamente a que esta energía, como también hacía mención hace un momento, estará asociada justamente al área de la superficie del núcleo, que se entiende que es los nucleones van a tener una energía de ligadura mucho menor debido naturalmente a las características que estamos asociando al mismo, y que nuevamente, ¿no?, asociado a la densidad del núcleo, donde sabemos de que están más concentrados en la parte central, en la parte superficial hay menos concentración de los mismos. Entonces se entiende de que va a haber una menor contribución en la energía de ligadura, y más aún si estos nucleones los asociamos a una superficie del núcleo que hace referencia a la superficie, por ejemplo, de una esfera, ¿no?, tomando en cuenta una simetría esférica para el mismo, y que es justamente lo que estamos haciendo justamente con la descripción en estos términos de la energía de ligadura. Estamos tomando en cuenta una simetría esférica para la misma, ¿no? Entonces, es una energía que en realidad, como contribuye menos, ¿no?, en realidad va como un término que va restando justamente a lo que sería, que uno podría pensar, digamos, básicamente que la energía depende fundamentalmente del número de nucleones presentes en el núcleo, ¿no? Bien, el tercer término, que es un término asociado justamente a la energía de ligadura, pero asociada a la simetría que podríamos encontrar en el núcleo, tomando en cuenta de que los constituyentes sabemos bien que va a depender del número de protones o neutrones, aquí, ¿no?, con la letra mayúscula representando a los protones y con la letra mayúscula N representando a los neutrones.
dependerá de este balance naturalmente entre los nucleones presentes en el núcleo, es decir, entre protones y neutrones, de manera de que, bueno, esto es más complicado de lo que parece, pero bueno, por más, digamos, asociada a la simplicidad en este término como parte de la contribución de la energía de ligadura, simplemente hará referencia de que este balance se entiende que puede estar asociado justamente a un espacio que pueden ocupar los nucleones dentro de la descripción que estamos haciendo y que este podría incluso tener información, por ejemplo, de el estado que nos permitiría comprender que en ciertos niveles de energía, por ejemplo, los protones y los neutrones podrían coexistir respetando el principio de exclusión de Pauli, ¿no? Hablando fundamentalmente, digamos, del spin de las partículas, ¿no? Pero bueno, en el modelo simplemente, como podrán advertirlo, no estamos incluyendo ninguna característica cuántica del mismo, ¿no? Sino a lo que quiero ir con esta inclusión de este término bien general, haciendo referencia justamente a este balance entre neutrones y protones y que nos daría una idea de cómo estarían distribuidos, ¿no? Como hemos visto, digamos, en el modelito, cómo estarían distribuidos los mismos, nos permite justamente entender, naturalmente, las características cuánticas asociadas al mismo, que estos tendrían que, en ciertos niveles, por ejemplo, de energía que podríamos asociar al núcleo, tendrían que, de alguna manera, tener información sobre, ¿no? El estado cuántico de las mismas. Pero bueno, eso está como que, digamos, no visible en este término, pero sí toma en cuenta, digamos, lo que habíamos mencionado, ¿no? Es decir, la distribución de los mismos y cuál es el balance, es decir, cuántos neutrones sobre protones o viceversa tienes en la propia estructura del núcleo, ¿no? Y eso cuenta también como parte de la energía que contribuye dentro de la descripción de la energía de ligadura que estamos asociando al modelo de la gota líquida, ¿no? Y bueno, finalmente el cuarto término que, como ustedes pueden ver, está asociado a el término que viene justamente de la energía asociada al campo de repulsión de Coulomb, ¿no? O sea, creo que igual emerge de una manera natural que se introduzca justamente las consecuencias dentro de la energía de ligadura, que es la energía, podemos entender, que permite la cohesión de los núcleos dentro del núcleo, que naturalmente va a verse, digamos, ¿no? Influenciada también por las características de la fuerza electromagnética actuando a la escala nuclear, ¿no? Y que lo habíamos ya comentado previamente. Entonces, ese cuarto término justamente traería la información sobre la contribución de la energía, o el efecto, mejor dicho, sobre la contribución de la energía de ligadura por tomar en cuenta justamente la fuerza de repulsión que viene del campo de Coulomb presente en el núcleo, ¿no? Y que por las características que podemos asociar naturalmente a la misma, ¿no? Estará representando una simetría esférica como habíamos mencionado, ¿no? Bien, entonces, y ya concluyendo la clase de hoy, simplemente voy a ir eh, nombrando algunas de las consecuencias de este modelo, ¿no? Naturalmente, este es un modelo, para empezar, que no toma en cuenta las características cuánticas, ¿no? O sea, si bien, digamos, habíamos hablado de que podríamos entender que esta distribución entre protones y neutrones presentes en el núcleo tendría que luego corresponder a un estado en el cual pueden coexistir, por ejemplo, ciertos niveles de energía, los neutrones y los protones, y que naturalmente, respetando el principio de Pauli, podríamos, digamos, asociar al spin de las partículas, ¿no? Para que estén en un mismo nivel de energía tendrían que tener distintos spines, a eso es a lo que me refiero. No se ve reflejado naturalmente en este modelo, pero sin embargo este término de la simetría podríamos, digamos, que asociarlo a este hecho, ¿no? Porque estamos, digamos, incorporando justamente la distribución entre el balance de protones y neutrones que puedan estar presentes en la descripción del núcleo, ¿no? Y bueno, y como decía hace un momento, ¿no? O sea, no estamos incluyendo ninguna característica cuántica, es una característica más, si ustedes quieren, geométrica y sobre todo asociada a los constituyentes que forman parte del núcleo. Pues es natural de pensar de que esta energía tiene que estar asociada a los constituyentes que forman parte del núcleo, ¿no? Y que estos constituyentes obviamente pueden obedecer a una cierta
a una cierta distribución en el mismo modelo, como habíamos mencionado, ¿no? Una mayor densidad, digamos, en la parte central y una menor densidad en la parte más periférica, y si asociamos, digamos, una simetría esférica, naturalmente estos núcleos estarían, digamos, en la superficie de la esfera, y esto naturalmente contribuye con las características dentro de la descripción de la energía de ligadura, ¿no? Y finalmente, el término asociado justamente a la contribución o la influencia del campo de Coulomb en el mismo, ¿no? En la misma descripción me refiero de la energía de ligadura. Bien, por más simple que parezca este modelo y haciendo referencia a algo tal vez, ¿no? De qué manera podríamos nosotros imaginar el núcleo como si fuera un líquido, ¿no? Y que de hecho no está tan, digamos, descabellada la idea, porque si bien es bastante elemental este modelo, vamos a verlo la próxima clase, nos da nos da una coherencia, digamos, en lo que luego se observa, por ejemplo, en la parte experimental, haciendo énfasis, por ejemplo, al cálculo de las energías de ligadura por nucleón, ¿no? Presentes justamente en el núcleo, o a las cuales podríamos derivar, digamos, para poder hacer una descripción de esta energía de ligadura por nucleón, como habíamos visto también en la primera parte introductoria al curso, y que aquí lo vamos a ver un poquito más en detalle, asociando justamente a el modelo de la gota líquida. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase, y bueno, agradecerles por la participación a la misma, y bueno, nos vemos la próxima clase.